Dios te bendiga, pueblo del Señor. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra del Señor y nos da mucho gusto que nos puedas acompañar en esta hora, en este tiempo tan especial. Quiero invitarte, por favor, que hagamos una oración para que Dios pueda hacer acto de presencia. No te lo pierdas, seguro será de gran bendición para ti y para tu familia. Oremos al Todopoderoso. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote gracias por permitirnos compartir tu palabra una vez más. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros en este tiempo, en este lugar y en cada hogar, en cada lugar donde se vaya a compartir o escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. El día de hoy, pueblo del Señor, quiero llevarlos al libro de Romanos para continuar en esta serie. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8 vamos a dar lectura. ¿Sabes? Romanos capítulo 8, del 5 al 8 dice que es imposible tratar de agradar a Dios en la carne. Por más que nos esforcemos, no lo vamos a poder lograr. Dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabes? Los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne. Pablo nos da una manera muy fácil de darnos cuenta, de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. El ver simplemente en qué cosas piensan nuestras mentes. Quiero que por un momento usted piense en las cosas que usted normalmente está pensando, meditando. La mente es el campo de la batalla estratégico, en donde la carne y el espíritu pelean. De repente el espíritu nos dice, no hagas esto. La carne dice, hazlo, no te preocupes, todo va a estar bien. Poquito, no hay tanto problema. Pero no debemos pensar que aquellos que piensan en las cosas de la carne sean pecadores notorios. Podían ser personas nobles, las cuales tienen buenas intenciones. Sabes, déjame decirte, si usted recuerda una escritura, Pedro tenía una buena intención al decirle a Jesús que evitara la cruz. Señor, no vayas a la cruz, por favor, evita la cruz. Pedro con estas palabras, pero Jesús le respondió a Pedro con estas palabras fuertes. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Eso usted lo puede leer en Mateo, capítulo 16, versículo 23. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando nuestras mentes están puestas o piensan en las cosas de la carne, traemos muerte en nuestras vidas. Cuando nos alejamos de las cosas de Dios, de lo que debemos meditar, en las cosas buenas que Dios anhela para nosotros, estamos meditando o estamos dándole lugar a la carne. Y no podemos entonces traer vida porque estamos pensando en cosas de la carne, meditando en cosas de la carne. Pero andar en el Espíritu trae vida y paz. Debemos guardarnos de una falsa espiritualidad. Pablo está tratando de decirnos, Pablo está hablando de la carne hasta un punto como un instrumento de rebelión. Como un instrumento de rebelión en contra de Dios. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan. La carne batalla contra Dios. No quiere ser crucificada. No quiere rendirse. No quiere obedecer al Señor Jesucristo. Si usted va conmigo a sus Biblias en Gálatas, vamos a nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo no dijo que la mente carnal está en enemistad con Dios. Más bien él hizo un énfasis aún más fuerte.
Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y mire, esto lo escribió Charles Spurgeon. No es negro, sino oscuridad. No está en enemistad, pero en sí mismo es enemistad. No está corrompida, es corrupción. No está rebelde, es la rebelión. No es malo, es maldad en sí misma. El corazón, a pesar de que es engañoso, es positivamente engañoso. Es maldad en concreto. Pecado es la esencia, es la destilación, la quinta esencia de todas las cosas que son viles. No tiene envidia en contra de Dios, es envidia. No es un enemigo, es enemistad. Es una enemistad real. Quiero que por un momento también regresemos a Romanos, capítulo 8, de los versículos 9 al 11. ¿Sabes? Es imposible que tú y yo, meditando en los deseos de la carne, en unos pensamientos carnales, podamos agradar a Dios. Eso es imposible. Pablo nos dice que los cristianos tenemos autoridad para vivir en el Espíritu. Dice la Escritura así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Diga conmigo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor por esa palabra. Dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, debido a que el Espíritu Santo es dado a cada creyente cuando nacen de nuevo. Cada cristiano tiene dentro de ellos, de nosotros mismos, tenemos un principio más alto y poderoso que el principio de la carne. Si tú y yo hemos aceptado a Cristo Jesús, si tú y yo hemos invitado a Cristo a nuestro corazón, entonces el Espíritu de Cristo mora en cada uno de nosotros. Los deseos de la carne ya no pueden florecer, ya no podemos darle lugar porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada creyente tiene el Espíritu Santo. En el momento que aceptamos a Cristo Jesús, cada creyente tiene el Espíritu Santo. Sería una denominación errónea, el dividir a los cristianos o las iglesias como llenos del Espíritu Santo y los que no son llenos del Espíritu Santo. En el momento que usted acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu de Cristo Jesús viene a morar en su corazón. Y es responsabilidad de cada creyente ser llenos del Espíritu Santo, sí. Pero si una persona no está llena con el Espíritu Santo, entonces no son cristianos. Muchos a veces caemos en ese error. Sin embargo, muchos sí fallan en vivir la vida cristiana en la plenitud constante de la llenura del Espíritu Santo, porque no están constantemente siendo llenados con su Espíritu Santo. Pero es la responsabilidad de todo creyente, de que una vez que hemos aceptado a Cristo Jesús, seamos instruidos, seamos llenos del Espíritu Santo. Podamos ser llenos cada vez que tengamos oportunidad, buscar su presencia, buscar su rostro. Esa es la responsabilidad de todo creyente. Si yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, pero eso es a través de una búsqueda personal entre usted y Dios. Cuando Cristo Jesús habló y describió los ríos de agua viva que brotan dentro del creyente, eso ocurre en una búsqueda íntima entre nosotros y el Señor. ¿Cómo sé que tengo al Espíritu? ¿Cómo puedo saber? Surge la pregunta, ¿cómo sé yo que tengo al Espíritu Santo?
Hazte las próximas preguntas. Hazte estas preguntas. ¿Te ha llevado el Espíritu Santo a Cristo Jesús? ¿El Espíritu ha puesto en ti el deseo, el anhelo de honrarle a Jesús? El Espíritu Santo te está conduciendo a que tengas un espíritu más humilde. Te conduce el Espíritu a ser más como Jesús. Está obrando el Espíritu en tu corazón. Está cambiando, te está transformando. Pero si Cristo está en vosotros, dice la Escritura, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya que Jesús vive en nosotros, el viejo hombre debe morir. Este cuerpo pecaminoso está muerto. Pero el Espíritu vive y reina y vivirá su salvación aún en medio de nuestros cuerpos mortales por la resurrección, palabra de Dios, promesa para ti y para mí. No solamente nosotros estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice, Él también está en vosotros. Nosotros, no solamente nosotros estamos en Cristo Jesús, Él también está en vosotros. Y ya que Dios no puede morar en un hogar, en un cuerpo con pecado, el cuerpo viejo, el viejo hombre, tuvo que morir cuando Cristo Jesús entró en nuestro corazón. Ese viejo hombre tiene que morir. Di conmigo, ese viejo hombre ha muerto porque el Espíritu de Cristo Jesús ha entrado dentro de mi corazón. Así que nuestra obligación no es vivir sobre la carne. Nuestra obligación es vivir en el Espíritu. Nuestra deuda es hacia el Espíritu, no hacia la carne. Nuestra deuda es con Cristo Jesús. Seguir los deseos, los anhelos de su Espíritu Santo. Dios anhela que tú y yo podamos rendirnos a Él, que podamos hacer morir ese cuerpo mortal, esos deseos, esa mente pecaminosa. Romanos 8:12. Romanos 8:12. Romanos 8:12 dice así. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Date cuenta, hay muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Así que no tenemos ninguna obligación para ser obligados a estar siendo manipulados por los deseos de la carne. No estamos obligados para servirle a ella o consentirla. Nuestra deuda es hacia el Señor, no a la carne. Dice la Escritura, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El vivir conforme a la carne trae muerte espiritual. Pablo nos recuerda constantemente que vivir tras la carne termina en muerte. Y necesitamos ser recordados cada vez que haya oportunidad, aún entre nosotros, porque muy seguido estamos propensos o somos engañados al pensar que la carne nos ofrece vida. Diga conmigo, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es el Espíritu Santo de Cristo Jesús en nosotros obrando continuamente, todos los días, para hacer morir los deseos de la carne. Y cada vez nos vamos siendo transformados, renovados y siendo ese nuevo hombre que Él desea. Cuando hacemos morir las obras de la carne, forzamos a la carne pecaminosa a que se someta al Espíritu Santo. De otra manera, nos hacemos como los fariseos, solamente orgullosos, llenos de conocimiento, pero ¿qué dice la Escritura? Vuestro corazón está lejos de mí. Pablo nos dice que no somos únicamente salvados por la obra del Espíritu, pero nos dice que también debemos de caminar por el Espíritu. Si queremos crecer e ir tras la sanidad, la santidad en el Señor, tenemos que buscar vivir en el Espíritu. Tenemos que buscar agradar a Dios
por medio del Espíritu. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo pueda someter, sujetar los deseos de la carne. No se desanime. Diga conmigo, sí se puede. El Espíritu Santo de Dios anhela hacer la obra milagrosa en tu vida. El Espíritu Santo de Dios quiere que puedas tú darle oportunidad de trabajar en ti, morar en ti y liberarte de una vida de pecado. La realidad es esta: todos estamos propensos a tener una vida doble, una vida superficial. El enemigo quiere atraparte y mostrarte una vida en la carne, una vida de pecado. Te quiere mostrar una vida que puede satisfacer tus ojos, tus oídos. Pero al final, dice la Escritura, que el vivir en los deseos de la carne traerá muerte. No solamente muerte espiritual, pero también muerte física. Vivir en el anhelo y el deseo del Espíritu Santo de Dios traerá vida. Vamos a orar para que el Señor nos dé fuerza de poder vivir agradándole bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Inclina el rostro y oremos. Padre, en este momento te damos gracias y te pedimos fortaleza. Te rogamos que envíes tu Espíritu Santo y nos pueda convencer de toda vida pecaminosa. Queremos, Dios, en este momento hacer morir toda vida en la carne, toda vida de pecado. Ayúdanos, Señor, a no vivir una falsa espiritualidad. Ayúdanos a ser cristianos genuinos. Ayúdanos, Dios, a poder agradarte, vivir con el poder de tu Espíritu Santo. Diga conmigo, sí podemos, sí lo voy a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Señor te bendiga. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este tiempo tan importante. El Señor te bendiga. Estamos orando por ti. Nos vemos hasta la próxima. ¿Cuántos dicen amén? Y amén.